32, 4:29 al 32 del libro de Daniel. Profeta Daniel dice así: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias será tu habitación, y como a bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Aleluya. Pueden sentarse. La altivez enfrentada por Dios, segunda parte del mensaje que comenzamos el domingo pasado, está marcado con el número 1896. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabrá que el que gobierna está arriba, el dueño del poder, y se lo da a quien Él quiere. ¿Por qué hablamos de la altivez? Porque la altivez tiene mucho que ver con todo lo que hacemos y sobre todo afecta nuestra relación con Dios. Hablamos de la altivez porque es una enfermedad que muchas veces el que la sufre no lo sabe. Pero todo el que está a su alrededor se da cuenta y lo sufre. Hoy tratamos por segunda vez sobre este tema de la altivez porque es un poderoso cáncer. Un cáncer que ha hecho metástasis en la sociedad, en la iglesia y hasta en los altares. Se define, y repetimos, se define altivez como el sentimiento de superioridad y desprecio hacia los demás. Y como decíamos anteriormente, tiene varios sinónimos. Es sinónimo de arrogante, soberbio, orgulloso, presuntuoso, comparón, petulante, fanfarrón y fantoche. Hoy trataremos como ejemplo de estas verdades un hecho histórico. Una persona, en nuestra pasada intervención hablamos de varios, hoy vamos a hablar de uno. Ese encarna toda la soberbia. Usted no encuentra, yo no he encontrado otro en la Biblia más soberbio, más orgulloso, más comparón, más petulante, más fantasioso que ese señor. Y a ese, por eso decimos, la altivez enfrentada por Dios. Porque una forma de Dios todo el mundo lo que es malo, pero en este caso Dios enfrenta directamente a un altivo, cara a cara, y le dice lo que le va a pasar y se lo hace. Bendito el nombre de Jesús. Y no es un invento como la gente a veces quiere denostar a la Biblia. No es un invento que nosotros hacemos de una fantasía, de un cuento, de una leyenda, no.
tiene nombre, tiene fecha, tiene lugar. Se llamó Nabucodonosor. Tiene su fecha y tiene nombre de la ciudad donde estuvo. Un reino que la historia lo tiene claro. O sea, todo lo que dice de ese hombre es porque pasó. Y hubo testigos, no, ya no hay testigos porque estaban todos desaparecidos del mapa. Pero en ese tiempo hubo testigos. Hay razones para que Dios responda. Dios tiene muchos motivos, muchas razones, el por qué Él enfrenta la altivez. La altivez produce otros pecados. La altivez produce injusticia, abuso, por lo menos dos cosas. La altivez produce injusticia y la injusticia produce abuso. ¿Por qué? Porque el que se cree que es mejor que el otro, abusa del otro, miente, abusa, le quita lo suyo, le roba, porque se lo merece. Entonces, la altivez pare pecados contra la sociedad en sentido general. Y por otro lado, el altivo desafía a Dios. Desafía abiertamente a Dios. Hermanos y amigos, y una de las cosas que yo he aprendido en la Biblia es que Dios no acepta desafío, y menos de sus criaturas. Y lo ha demostrado. Todo el que ha intentado burlarse de Dios lo ha pagado. Y lo ha pagado caro. ¿Y dónde se mete uno para que Dios no lo encuentre? ¿Qué significa? Porque alguno se sentirá culpable, estará dudando, cuidado conmigo. ¿Qué queremos decir con desafiar a Dios? Bueno, sencillo. Desobedecer sus leyes y practicar lo que Él ha prohibido conscientemente. Conscientemente. Porque es posible que yo cometa un error ignorando que es un error. Pero es posible que yo haga lo que yo sé que Dios prohibió porque me da la gana. Entonces es un desafío abierto a Dios. Cuando yo, sabiendo lo que Dios quiere, no lo hago. O hago lo contrario a lo que Dios quiere. Hay muchos hoy que han caído en ese error de creerse capaces, considerarse por encima de los demás e irrespetar a Dios. Hoy es una orden social. Creerme que soy lo que no soy es una orden social. Le llamamos alta estima, alta autoestima. Orgulloso de sí mismo, seguro de sí mismo. Mentira. Usted no puede estar seguro de sí mismo hasta un punto. El que confía en sí mismo no confía en Dios. El que se cree autosuficiente nunca recurre a Dios porque él cree que no lo necesita. Vive en un abierto desafío a Dios. Y muchos son los que han caído porque se le llama alta autoestima. Y lo que son es altivo, orgulloso, vanidoso. La mayoría de quienes no se acercan a Dios, ¿por qué no se acercan? Porque no creen que lo necesitan. ¿Para qué tengo yo que ir a la iglesia? ¿Para qué tengo yo que orar? ¿Para qué tengo yo que acercarme a Dios? El problema es que para acercarse a Dios hay que humillarse. Y hay gente que no se quiere humillar. Prefiere que lo humillen.
Pero hay un versículo en el Salmo 138:6, donde el Señor claramente lo dice, que Él es exaltado y atiende al humilde. Jehová es exaltado y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos, lo observa de lejos. Con todo y lo alto que Él es, Él atiende al que se humilla. El humilde es el que se humilla. No crea que el humilde es el pobre, porque la gente está muy equivocada con eso. Ah, no, que de la clase humilde. No, clase pobre. Humilde y pobre no es lo mismo. Hay muchísimos pobres que son orgullosos. Y hay muchísimos ricos que son humildes. O sea, esas son dos cosas muy diferentes. Al humilde Dios lo atiende, sea rico o sea pobre, sea rey o sea bastardo, sea plebeyo. Al humilde, porque es que Dios no rechaza al que se humilla, hermano. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y clamaren, yo oiré desde los cielos su voz. Es muy difícil cuando una iglesia, cuando una ciudad, cuando un pueblo cae de rodillas en la presencia de Dios. Literalmente el infierno tiembla. Porque sabe que hay un contacto directo con la planta alta. Por eso la gran reina Isabel II de Inglaterra, dicen que dijo, y así aparece en algunos libros de historia, que ella le tenía más miedo, aleluya, más miedo a un hombre de Dios de rodillas que a un ejército. Porque ¿de qué le vale un ejército a Dios? Pero un hombre o una mujer de Dios de rodillas mueve el cielo. Bendito el nombre de Jesús. La mayoría de los que no se acercan a Dios es porque no se atreven, no quieren humillarse y ponerse de rodillas. Pero consideran que no lo necesitan. Hay algunos ejemplos, como la Torre de Babel, el caso de Adán y Eva, que se rebelaron porque Adán y Eva le creyeron el cuentecito más a la serpiente diabólica que a lo que Dios había dicho. Parece que el cuento que la serpiente le hizo le gustó. La serpiente le dijo, si comen de este árbol, que Dios le dijo que no, porque ya ellos le habían dicho, el Señor nos prohibió comer de ese árbol. ¿Sabe bien Él sabe muy bien que el día que ustedes prueben esto, serán como Él. Serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ellos le creyeron el cuento y comieron. Comieron quiere decir que desobedecieron. La Torre de Babel fue una genial idea de un grupo de rebeldes contra Dios. Y por eso está consignado en la Biblia, para que aprendamos. Porque la Biblia no es un libro de historia simple. Es un libro de historia para la obediencia. Ese grupito de Babel o Babilonia tuvo la genial idea, vamos a llegar donde Dios. Igualito que ahora, que creen que van a llegar a donde Dios. Porque la gente no se supera, la gente tiene la misma idea de rebelarse contra Dios y creerse que van a conseguir lo que Dios no le ha dado. Se quiso rebelar contra Dios y ya ustedes saben la historia. Hoy existen muchos que creen en la tecnología y no solamente que creen en la tecnología, porque la tecnología la estamos usando ahora mismo. La estamos aprovechando para llegar al otro lado del mundo con este culto. Pero eso no es el pecado, aprovechar y disfrutar la tecnología.
El pecado es confiar en la tecnología para fines espirituales, para fines de salvación. Hay gente que cree, que se lo cree, porque usted hablando, cuando hablan usted se da cuenta. Hay gente que se creen que la inteligencia artificial sustituirá a Dios. Va a llegar a un nivel tal que si no lo supera, lo iguala. Y con un switchecito que Dios le dé, se va la señal. Hubo alguien en el capítulo 28 de Ezequiel, o 14, 28 o 14 de Isaías, que le llamaron el lucero de la mañana, que allá arriba le pasó igual. Se creyó tan inteligente y tan superior que se rebeló contra Dios y lo destronaron. Y hoy se le llama el diablo y Satanás. Pero esto no es todo, porque un monarca también se equivocó, porque los monarcas también se equivocan. Porque nosotros, hermanos y amigos, no dejamos de ser gente, no importa la posición a la cual escalemos. Usted puede ser un analfabeto, o usted puede ser el decano de ciencia en la mejor universidad del mundo. Y usted no deja de ser lo que usted es. Usted es gente. Usted puede ser un interno en una cárcel, o usted puede ser el presidente. Y usted es lo que usted es. Usted es una persona. Entonces el rey Nabucodonosor, que vivió durante los años 642 al 562, aproximadamente 80 años, un poquito más. Su reinado duró 40 años. Él era un hombre. Pero a veces el poder, la fama, las alabanzas de la gente hacen que el otro crea que dejó de ser gente, que es superior a la gente, y se eleva solo como el pavo, y se va a las alturas, y ya cree que él no es como son los otros. Ya él piensa que no le puede dar un dolor de barriga, pero le da. Ya él piensa que no le puede dar un ataque al corazón, pero le da. Entonces, pero la naturaleza humana es tan frágil, tan engreída. Y mire que eso pasa a veces hasta en muchos religiosos. Y la gente muchas veces ayuda. No tiene toda la culpa, porque la culpa la tienen los dos. El que es alabado, que se cree la alabanza, y el que lo alaba. Y usted ve que dicen de esa persona que nada más le falta endiosarlo, ya ponerlo en un altar. Y el otro se va como creyendo que es verdad. Y se va acomodando. Y después lo exige. Después exige que lo atiendan como especial. Entonces a Nabucodonosor parece que le gustó el cuentecito y se lo creyó. Y su reinado, 40 años, ordenó hacer muchísimas cosas en Babilonia, lo que hoy es Irak. Construyó los primeros y famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se dice que en honor a su querida esposa. Ese fue Nabucodonosor. Pero hay lecciones para nosotros. Dios no hace distinción de rango. Dios mira a Nabucodonosor como al más o menos conocido de su reino. Para Dios valían exactamente igual. O cuidado. Porque a veces creemos que el rey o el presidente vale más que el otro. Para nosotros sí. Pero cuando Dios lo mira y lo pone en una balanza, cualquiera de los dos puede pesar más. Porque Dios no hace distinción de rango ni de escalafón. Usted puede ser general de 5 estrellas y usted puede ser un raso acabado de ingresar a las milicias, y Dios lo ve igual. Dios siempre avisa. Son 2 lecciones importantes.
que en esta historia nosotros aprendemos y que debemos aplicar. Número uno, que Dios no tiene rango o no mira rango. Dios no nos ve con rango ni diferencia ni clase social, a nosotros nos ve igual. Y número dos, Dios siempre avisa antes de actuar. Cuando Dios le da el latazo es porque ya se lo había dicho. Lo que pasa es que la mayoría de las veces la gente no hace caso. Y después se pone la mano en la cabeza. ¡Ay, si yo hubiera sabido! No, tú lo sabías. A ti te lo dijeron. No estés llorando ahora, porque Dios no actúa de improviso. Dios primero avisa, y no una vez, muchísimas veces. Lo que pasa es que estamos entretenidos, ocupados en nuestras cosas. Estamos tan ocupados que no atendemos las cosas eternas. Somos tan importantes que las cosas de la tierra ocupan el lugar de las cosas del cielo. Se nos olvida que es provisional. Todo lo que somos y lo que tenemos aquí es provisional. Este monarca, este rey, declara su experiencia. Tuvo un momento de lucidez y como que se asomó un poquito la humildad a su mente humana. Y en el versículo del capítulo 4, versículo 4 al 7, de manera resumida, él dice: yo, Nabucodonosor, eso lo dice él, eso no es un invento de otro. Él escribe: yo, Nabucodonosor, tranquilo en mi casa estaba, y floreciente en mi palacio, Versículo 5. Vi un sueño que me espantó, y visiones de mi cabeza me turbaron. Él vio algo, él soñó algo que no entendió. Pero lo que soñó o lo que vio lo intranquilizó. ¿Qué hizo? Dice el versículo 6. Hice que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me lo interpretaran. Magos, astrólogos, adivinos, y no pudieron. Hoy hubiera enviado a buscar la computadora, el internet, a Google, a la inteligencia artificial para consultar qué fue lo que él vio. Él mandó a buscar todos los sabios. Dentro de esos sabios habían brujos, magos, hechiceros, encantadores. Todo el que decía que sabía, él lo mandó a buscar para que le interpretaran qué significaba eso que él había soñado. Se turbó. Parece que no era bonito lo que él había soñado, porque él se turbó. Pero hay algo desalentador. Él termina diciendo: y no pudieron. Los llamé a todos y no pudieron. Eso se parece mucho a muchas cosas que pasan hoy, que la gente cuando está entre la espada y la pared llama a todo el que sabe y a todo el que puede, y cuando no resuelve nadie, entonces se acuerda de Dios. Entonces, vamos a ver, vamos a orar a ver. ¿Tú no conoces algún pastor? Llámalo para que ore. Porque a la gente le gustan los mangos bajitos. Entonces, en ese problema, alguien sopló. Alguien le sopló al rey: aquí hay un hombre que tú no lo has llamado. Hay un hombre que habla con Dios aquí en tu reino. Aquí hay un hombre que es un verdadero sabio. Y lo decía gente que tenía testimonios positivos de Daniel. Pero generalmente los hombres de Dios son ignorados. Y cuando son consultados son para darle funda. Daniel estaba no en el palacio, en su sitio, en su casa. Y alguien viene y le dice al rey:
le da testimonio. Dice, mira, aquí hay un hombre, un joven hebreo, de lo que le sirven a Jehová, el Dios de Israel. Y según el voz populis, la voz popular, ese hombre habla con Dios. Y Dios les revela cosas. ¿No te parecería bien que tú lo mandes a buscar a ver lo que te dice? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que los adivinos, versículo 6, los adivinos no pudieron descifrar el sueño. Entonces dice el versículo 8, hasta que entró Daniel, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Oiga la identificación de Daniel según Nabucodonosor, porque él es que está testificando. Todo estaba oscuro, todo era una sombra, todo era un enigma, todo era un misterio, hasta que llegó Daniel. Llegó Daniel, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. ¿Sabe lo que él le estaba diciendo? Un hombre en el cual mora el Espíritu Santo. Un hombre que tiene el Espíritu de Dios. O sea que las cosas empezaron a cambiar cuando entró Daniel. Entonces, él llama a Daniel y le explica para que Daniel le interprete. Le dice él a Daniel, a partir del versículo 10 del capítulo 4, de manera resumida dice Nabucodonosor a Daniel, estaba yo en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol grande, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa, o sea, su follaje, llegaba hasta el cielo. Mire qué grande era el árbol, llegaba hasta el cielo. Y se alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra, de tan alto que era. El fruto de este árbol era abundante y había en él alimento para todos. Vi en el sueño que un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente: derriben el árbol, corten sus ramas, quítenle el follaje, dispersen sus frutos, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejen en la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre sí 7 tiempos para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien quiere lo da. Cualquiera se asusta, hermano. Un árbol, fíjense las características de este árbol: tan alto que llegaba a los cielos, tan alto que de todos los rincones del mundo, de la tierra, se alcanzaba a ver. Su sombra daba para cubrir innumerable cantidad de animales. Sus ramas albergaban miles de aves. Todos comían de su fruto. Y viene un vigilante, que es un ángel, baja un ángel poderoso y da la orden: derríbenlo, córtenlo, quítenle el follaje y dispersen sus frutos. ¿Y qué hicieron las bestias, los animales que moraban debajo del árbol y las aves? Se fueron. Entonces decía el ángel: más la cepa, la raíz de este árbol, déjala en la tierra. Deja la raíz en la tierra. Porque su corazón será cambiado. Su corazón de hombre será cambiado. Y se ha dado, y se le dará corazón de animal. Y pasarán 7 tiempos, o sea 7 años.
Cuando Daniel oye el sueño, póngase en el lugar de Daniel. Ya Dios le había dicho a Daniel lo que era. Daniel está seguro de lo que está oyendo. Pero Daniel no quiere hablar. Porque no somos locos. Es delante de un monarca. Un monarca es un rey que no tiene congreso, que no tiene Suprema Corte de Justicia, que no tiene ministerio público. Es ley, batuta y constitución. Él decía, degüellen a este profetica. Y dicho y hecho, sin averiguar nada. Y ahí no había prensa que empezara a hacer presión, de que atacar al gobierno. No. Al que hablaba en contra se va también. Entonces, cuando Daniel oye la historia y el Espíritu Santo le va revelando, el Espíritu Santo le va diciendo, el árbol es Él. El follaje es su poder, su gloria, su majestad. Su fruto es el resultado de toda su ganancia, que Él alimenta a muchísima gente y muchísimos empleados, muchísima botella que tiene en el palacio. Aleluya. Y mientras miraba el árbol, bajó alguien con poder y daba la orden de que lo eliminen. Y Daniel está más... Bueno, dice que tuvo casi una hora. Dice, entonces Daniel quedó atónito. Versículo 19. Hermano, cualquiera queda atónito. Entonces Daniel quedó atónito casi una hora. Hágase la idea de que usted está ahí. Ve al rey con sus guardaespaldas detrás y al profeta sentado frente al rey escuchando. Y cuando el rey va declarando, el asombro inunda la cara del profeta. Y cuando el rey monarca concluye de hacer su historia, el hombre se queda callado. Una hora callado, hermano. Mire, 5 minutos es un mundo. Dite algo, varón. Invéntate algo, dime algo. ¿Qué fue lo que viste? Entonces dice Daniel, una salida rápida. Señor mío, que el sueño sea para tus enemigos. Lo endulzó, hermano. Primero le dio una pastillita para endulzarlo. O sea, yo no quiero, no me meten en ese lío a mí. No es lo que yo quiero lo que tú viste. Yo te voy a descifrar lo que tú viste. No es lo que yo quiero. Lo que yo quisiera es que lo que tú viste no sea para ti, sino para tus enemigos. Eso es lo que yo quiero. Pero el que mandó el sueño, tiene otra historia. Aleluya. Entonces, ahí está Daniel frente a él. Y le da el sueño. Y le dice que ese árbol eres tú. Y le cuenta todo lo que le va a pasar. Será cortado, te derribarán. Cada quien se desparpará, la gente se abandonarán el sitio, porque la gente son así. Mientras hay comida están todos ahí. Pero cuando se dan cuenta que se acabó, cada quien, la de Villadiego, todo el mundo se espanta la mula y se va. Entonces fueron dejándolo solo. Dice, te dejarán solo. El árbol será cortado, que eres tú. Y todo eso se dispersará a todo el mundo. Y tú te convertirás en un animal. Y comerás hierba con las vacas y los caballos. Tomarás agua del pozo. Nadie te va a servir. Todos los sirvientes que tiene la doncella que te sirve desaparecerán. Te nacerán pelo como un caballo. Y pasarán 7 tiempos.
7 años, porque tu raíz quedará sembrada. Y cuando entienda que el Dios del cielo es el que gobierna, entonces será reintegrado. Bendito el nombre de Jesús. Y Dios le da el mensaje a Nabucodonosor. Muy bien, él lo oye, le da la gracia a Daniel y tranquilo todo. Entonces se va Daniel, ya el mensaje está dado. Y dice que después de 12 meses, bueno, vamos a ver lo que dice 29 al 33. Dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Eso después que él oye lo que le profetizó Daniel. Y cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, he aquí yo veo 4 varones. No, yo estoy en otro capítulo. Yo estoy en el capítulo 3, pero es en el 4. Entonces dice el versículo 29 en adelante: al cabo de 12 meses, o sea, el versículo 27 dice: por tanto, oh rey, aquí está el consejo, porque Dios manda consejo primero. Antes de bajarte la mandarria, antes de darte el golpe, antes de desbaratar tu empresa, antes de golpear tu familia, antes de que tú mismo te hunda, Dios te manda un aviso. Te da el consejo para darte la opción de que te salve o te pierda. Dice el versículo 27: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Se fue Daniel y Nabucodonosor volvió a sus andanzas. Entonces, más adelante, en el versículo 29 en adelante, dice: después de 12 meses, de un año, paseando en el... O sea, Daniel se va y le aconseja que se someta, pero no hizo caso. Se va Daniel, pasan 2 meses, 3 meses, no pasa nada. El rey sigue gobernando en su palacio, haciendo como lo que él hacía. Se olvidó de Daniel, se olvidó de Dios, se olvidó del sueño, se olvidó de todo. Y dice que pasó un año, 12 meses. Entonces dice el versículo 29, después de 12 meses, o sea, a usted se le olvida. Dios dijo: mira, si no hace tal cosa, tú verás. Y usted se asusta y se mete en cintura. Pero pasaron 2 días, 3 días, 5 días, un año. Tú dices: no, pues no va a pasar nada. Entonces el rey se acomodó que no iba a pasar nada. Y se le olvidó el sueño. Se le olvidó Daniel y se olvidó Dios. Entonces a los 12 meses, y no solo que se le olvidó, lo que hace después de que se le olvida. Dice: después de 12 meses, él estaba paseándose en el palacio, en Babilonia. Y el rey dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi majestad? ¿No fue esto lo que hice yo? Y estaba regodeándose en su palacio, ufanándose, lleno de orgullo. Me parece verlo como el pavo real, con las plumas abiertas.
¿No es esta la gran Babilonia? ¿No es esta la capital del mundo? Era el imperio del mundo en ese momento. Él dice, yo la edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. O sea, fui yo que lo hice. Todo. Fui yo que lo hice. Y para gloria de mi majestad. Por eso le decía al principio que no creo que hay en la Biblia otro más soberbio que Nabucodonosor. Toda la gloria él mismo se le echaba encima. Él no esperaba que vinieran los súbditos. Él mismo la cogía. Mi majestad, mi gloria, mi poder, mi fuerza, mi ciudad, mi... Bendito sea el Señor. A él se le había olvidado el sueño, pero a Dios no se le había olvidado el sueño. Hermanos y amigos, muchas veces Dios nos avisa y a nosotros se nos olvida, pero eso está registrado ya. Mira, fulano, te estoy dando chance para que te arrepientas. De lo contrario, te puede pasar esto o esto. Dice, no, esos son disparates de profetas, disparates de los evangélicos. Eso. Y se le olvida, pero a Dios no se le olvida. Y de repente baja la pesada. Entonces usted dice que ¿qué fue? No, usted sabe lo que fue. Entonces estaba él en Babilonia regodeándose en toda su gloria. Y como Dios no lo había olvidado, por esos 12 meses, ese año, eso es como que Dios le permite a uno un espacio para reflexionar. Pero no olvida y a su tiempo ejecuta. O sea, cuando Dios dice algo, no actúa de inmediato, sino que nos da tiempo, 1 año, 2 años, 3, no importa, para que nosotros reflexionemos. Pero la fecha va llegando, el reloj va caminando y el calendario va pasando. A usted se le olvida, pero a Dios no. Entonces cuando llega el día, viene el golpe. Entonces mientras él está regodeándose allá de su fuerza y de su brillo, dice el versículo 31, aún estaba él hablando la palabra en su boca, cuando vino una voz del cielo. Yo no sé cómo vino esa voz, si fue en las nubes, yo no sé. Hay que limitarse a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, vino una voz del cielo. Yo digo, vino una voz del cielo. Y la voz del cielo dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Qué está diciendo? Tú crees que eres rey, pero ya tú no eres rey. A ti te dice el rey, pero ya tú no eres rey. Porque el reino te lo han quitado. De entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo vivirás. Y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Porque la gente a veces cree que Dios gobierna allá, pero aquí no. No, aquí también. Aquí también. Y lo da a quien Él quiere. De la prepotencia al reconocimiento y a la humildad. Dice el versículo 33. En la misma hora se cumplieron las palabras. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Si eso pasa hoy, ¿sabe cómo le llamaría la nueva ideología? Transanimal. O sea, un hombre que se cree caballo, un hombre que se cree lobo, es un trans. Ahora no hubiera pasado lo que pasó ahí. Ahora lo elogian al rey porque ahora es transbestia. Dicen que fue un síndrome de licantropía, enfermedad mental,
que el humano se cree lobo. También otros han sugerido que podía ser una demencia senil. Si no hubiera pasado lo que pasó después de los 7 años, eso fuera válido. Pero después de los 7 años, todo volvió a la normalidad. ¿Y a dónde se fue la demencia senil? Porque si yo tengo demencia senil ahora, dentro de 7 años la tengo peor. Ah, no, se borró, se eliminó y volvió a su normalidad. Entonces, lo raro es que la enfermedad solo fue por 7 años. Y otra cosa rara de esa enfermedad, se la habían avisado. Él mismo había soñado que iba a estar 7 tiempos fuera de la gente. Y él no había querido entender. Aquí hay reflexiones. Porque más al fin del tiempo, dice él en el versículo 34, porque él reflexionó. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y la razón me fue devuelta y alabé al Altísimo cuyo dominio es sempiterno. Hermano, lo que dice la Biblia es que él se convirtió en un animal y andaba en 4 patas desnudo, comiendo hierba y bebiendo agua con los animales. Y 7 años pasaron. La historia no recoge muy claro eso porque no le conviene. Eso lo recoge la Biblia. En la historia hay un silencio de 7 años de reinado de Nabucodonosor. No dice dónde estaba. La Biblia dice dónde estaba. En el potrero, comiendo hierba para que reconozca quién es Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así hace el Señor con los orgullosos, con los soberbios. Así enfrenta a Dios al que se cree que no lo necesita. El todopoderoso monarca es lanzado a un potrero. Se le va la mente y se cree animal. ¿Y quién lo visita ahora? Nadie. Nadie lo visitaba. Yo no sé dónde estaban los guardaespaldas. La Biblia no dice dónde estaban los ministros, el gabinete no dice dónde estaba. La Biblia no dice qué hizo la esposa o las esposas. No dice qué hicieron los hijos. Solo dice lo que pasó con él. Porque el enfoque de Dios es con él. Entonces la lección que viene para nosotros es con él. Dios enfrenta la altivez. Y Dios la enfrenta personalmente, responsablemente. Dios no castiga a la familia por el pecado del padre. Dios castiga al que peca. Dios le baja la pesada al que comete el error, no al inocente. A lo mejor Nabucodonosor era orgulloso él, pero quizá la familia no. La familia era normal, pero él se creía que era un Dios. Entonces Dios tuvo que darle una lección y él tuvo que ir. Entonces dice, al tiempo, al fin del tiempo, ¿de qué tiempo? De los 7 años, eso que Dios le dijo, que iba a estar como un lobo. Al fin del tiempo, yo alcé mis ojos al cielo. ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios procura con la prueba, con el castigo? ¿Destruirte? ¿Borrarte? ¿Eliminarte? ¡No! Cuando Dios aprieta es para que alce tus ojos al cielo. Y eso significa que reconozca que hay un Dios. Dios lo que quiere es que tú sepas que tú no eres autosuficiente, que todos necesitamos a Dios. Hay gente que no necesita que lo manden al potrero.
que humildemente reconocen y se humillan. Y dicen, Señor, si he pecado contra ti, aunque yo no me acuerde, si he pecado contra ti, perdóname. Señor, si te he ofendido en algo. Pero hay otros no, hay otros que le ponen la bota aquí, lo tienen pisado. Y ustedes están diciendo que no lo reconocen. Entonces lo siguen apretando y lo siguen apretando. Entonces, si tú no amas tu vida, yo tampoco. Dios aprieta pero no ahorca. Entonces él alzó sus ojos al cielo. Y dice que cuando alzó, aleluya. Hermano, amigo, note esta frase del versículo 34 del capítulo 4 de Daniel. Alcé mis ojos al cielo y la razón me fue devuelta. Es decir, que al instante de él reconocer que Dios es Dios, la razón le fue devuelta. Se acabó la enfermedad. Ya el caballo es un hombre. Ya el lobo es un hombre. Y no cualquier hombre, el monarca. La razón me fue devuelta y alabé al Altísimo, cuyo dominio es sempiterno, es decir, eterno. La respuesta divina, esto se llama la respuesta divina a la humillación. Así como Dios aprieta al soberbio, al altivo, al orgulloso, también tiene misericordia del que se humilla. Dios no rechaza al humilde. Pero el humilde no porque diga que es humilde, humilde de corazón. Al humilde de corazón Dios no los rechaza. Entonces sigue diciendo, la respuesta a esta humillación está en el versículo 36 al 37 del capítulo 4. Dice, en el mismo tiempo, en ese momento, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Dios no se queda con nada de nadie. Dios es justo. Dios te golpea, pero te golpea con propósito. Con propósito y con límite. Y cuando termina el proceso te devuelve. Si no reconoces a Dios, si Nabucodonosor no hubiera reconocido a Dios y alzado sus ojos al cielo, todavía estuviera en el potrero. Pero al instante que reconoce y se humilla, la razón le fue devuelta. Y dice, termina diciendo, y fui restablecido en mi reino. Y sus últimas palabras, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Así termina él diciendo. Qué buen traje para nosotros, que no somos Nabucodonosor, que no tenemos ningún poder humano, que no somos tan grandes como ese hombre. Y a veces nos creemos que somos más grandes que cualquiera. Usted puede ser lo grande que sea, pero humíllese ante Dios. Busque la paz de Dios y sígala. Esta historia se puede repetir hoy muy fácilmente. La prepotencia y la altivez acarrean muchas dificultades que no las podemos economizar. La humildad, por otro lado, la humildad es una virtud que enriquece el alma y produce relaciones saludables. Qué fácil es tratar con una persona humilde y qué difícil se hace compartir con un soberbio. Hoy podemos vencer ese espíritu de altivez humillándonos ante Dios. Tú, si estás afectado por ese espíritu que te hace infeliz, porque el soberbio es infeliz, nunca está conforme, porque siempre quiere más, no tiene paz. Hoy puede cambiar tu situación. Solamente tiene que alzar tus ojos al cielo y reconocer que el que gobierna está arriba. Mire qué sencillo.
alzar nuestra vista, es decir, volver nuestro corazón a Dios, levantar nuestra fe hacia Dios y reconocer que Él aquí hace lo que Él le da la gana, que nosotros aquí somos nada, que lo más grande para nosotros es agarrarnos de Él. Y Dios bendecirá tu vida, tu familia, tu casa, tu empresa, tu negocio, todo tu entorno, si lo ponemos en las manos del Señor. Así que ahora es la mejor oportunidad para que tú alces tus ojos a Dios y te agarre bien, porque esto se acaba. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Termina tu obra en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos los amigos que están aquí, que están al alcance de nuestra voz, entendieron que hay que humillarse para alcanzar, porque en Dios se crece para abajo. Usted se humilla y Dios lo levanta. El pedir perdón es un acto de humillación. Si usted entendió que está mal y quiere ponerse bien, si usted entendió que ha sido un ingrato con Dios, que no ha reconocido su poder en su vida, en su familia, en su salud, etc., y usted quiere cambiar esa situación, ahora es el momento. Sencillo, una oración y un seguimiento. Todo el que está escuchándome, aquí o en cualquier lugar, si usted fue sensible a la voz de Dios, si usted es tan sabio que ha entendido que debe alinearse con lo que Dios quiere, yo le invito a que repita conmigo esta oración. Vamos a hablar con Dios. No se crea que es bueno, no se crea que es suficiente. Humíllese y busque el rostro de Dios. Cierre sus ojos y repita conmigo. Muchas gracias te doy, Señor, porque me has permitido escuchar tu palabra. Señor, he pecado contra ti. Muchas veces he creído que no te necesito. He sido soberbio, he sido orgulloso, lo reconozco. Y ahora me doy cuenta que tengo que alzar mi vista hacia ti. Tengo que volver mi fe a ti. Tengo que buscar tu rostro para ser salvo y para ser feliz y para ser exitoso. Perdóname, Señor. Lávame con esa sangre derramada en la cruz. Y yo te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi voluntad. Y a partir de ahora me declaro discípulo tuyo, seguidor de tus palabras. Recíbeme, acéptame, perdóname. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Todo el que hizo esta oración de corazón, póngase de pie. Queremos confirmar esa decisión. Alguien le acompaña hasta el altar. Aleluya. Acércate al Señor. Dios bendiga al caballero. Aleluya. Dios bendiga al jovencito. Dios bendiga al joven. Dios bendiga a la señora. Acércate al Señor. Ven que tienes el perdón. Tanta soberbia que muchas veces hemos cometido, pero un acto de fe y humillación resuelve nuestra situación.